Hola, mi nombre es Sebastián Calderón, psicólogo. Bienvenido a un nuevo programa de Conversar es Sano. Hoy nos acompaña Fernanda Díaz, psicóloga del establecimiento, y vamos a conversar de un tema muy relevante e importante, que es la regulación emocional. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola Sebastián, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Fernanda, primero agradecerte por estar acá en nuestro espacio. Y la primera pregunta que tengo es, ¿qué es la regulación emocional? Mira Sebastián, en palabras simples podemos entender que la regulación emocional es la capacidad que tiene una persona para poder regular sus emociones, es decir, mantenerlas en equilibrio, en armonía y de esa manera poder llevar una vida obviamente mucho más sana, más equilibrada. Claro, Fernanda, ¿cómo me doy cuenta que no estoy regulado emocionalmente? Bueno, nosotros tenemos que entender que en el transcurso de nuestra vida experimentamos, tenemos varias experiencias. Entonces, en esas experiencias vamos conociendo nuestras emociones. Y es muy importante ir conociendo estas emociones para saber cómo, cuándo estas emociones están de cierta manera desreguladas, es decir, sobrepasadas, como en términos más coloquiales. Entonces, por ejemplo, si un niño tiene rabia, esa rabia va a ser obviamente desregulada o descontrolada cuando sobrepasa, por ejemplo, el límite al otro, cuando traspasa una conducta, por ejemplo, de mayor intención o en términos más simples, más agresiva, por ejemplo, que podría presentar. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que por lo menos con la emoción de la rabia, estaríamos como un niño podría estar desregulado, demostrando como esas conductas, como ese comportamiento. Ahora, en los adultos es más difícil discriminar un poco cómo una persona puede estar desregulada, pero generalmente se da, por ejemplo, con el exceso de llanto, con el exceso también de mayor sensibilidad, de que de repente, por ejemplo, la persona pueda ponerse a llorar con facilidad con algo que sea muy pequeño, y eso también da indicios de una desregulación emocional en una persona más bien adulta. Eso lo asociamos con la emoción de la tristeza o con la emoción de la desesperanza. Y también nos podemos desregular con emociones positivas o emociones expansivas, como podríamos decir que es la alegría eh, y la felicidad. Entonces, en ese sentido, podríamos estar muy eufóricos, con mucha alegría. Entonces, ahí también no estaría tan regulada esa emoción, porque se tiende a pensar que la regulación emocional se da solamente para las emociones que son más displacenteras, pero no es así, porque la regulación se da tanto para las emociones placenteras como displacenteras, positivas de manera más coloquiales o negativas. Ujú. Fernanda, ¿cuándo es un buen momento como para aprender a regularse? Yo creo que siempre es un buen momento para aprender estrategias de regulación emocional. Ahora la escolaridad nos permite que desde muy pequeñitos nuestros niños, nuestros hijos, nuestros adolescentes vayan aprendiendo a conocerse mejor y de esa manera vayan aprendiendo a identificar, por ejemplo, algo muy fácil, las sensaciones físicas que produce una emoción y de esa manera ir reconociendo cuál es la intensidad de esas sensaciones frente a esa emoción. Entonces, de esa manera, en este caso el niño, el adolescente o el adulto también en nuestro caso, vamos identificando cómo podemos ir regulando esas emociones para que estén más sanas, en equilibrio y obviamente llevar como una vida con sentido. Ujú. Puede pasar que a lo mejor, no sé, este proceso, pues, como tú lo explicas, yo lo entiendo que podría ser como un estado en la vida, como una persona que esté reguladamente, a lo mejor va a tener como un estado emocional, como dentro de una semana en la que podría llorar, podría regularse, podría estar muy ansioso, pero puede ser que a lo mejor sea como un evento, como puntual, como, no sé, me levanto en la mañana y siento que algo está pasando. ¿Podría ser una desregulación emocional? Generalmente
La desregulación emocional pasa por momentos. Entonces, como tú lo asocias como este episodio, este lapsus, ¿cierto? Sí puede ser una desregulación emocional, ¿ya? Se puede dar, aunque de cierta manera nosotros lo asociamos cuando eso es más periódico en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, eh, yo puedo sentir de que hoy me levanté y no tenía ganas de sentirme bonita, por ejemplo. Ujú. Eso tiene que ver igual con mi autoestima. Pero esa sensación me dio como una sensación de mucha tristeza. Entonces ando todo el día como con mucha tristeza, con mucha melancolía, porque no me siento bien y desperté así. Entonces eso es un indicio de un estado emocional de tristeza. Pero si eso permanece en el tiempo, va a ser una desregulación emocional como un estado, como tú dices. Y ahí es cuando tenemos que poner ojo porque nosotros tenemos que aprender formas o técnicas en las cuales poder estar con nuestras emociones más sanas, porque estar permanentemente en este estado de desregulación puede llevar a alguna patología, algún trastorno, alguna enfermedad. Ujú. A ese punto quería llegar, Fernanda. Tú hablas de que podemos tener técnicas o formas de cómo ir regulando. ¿Hay alguna receta o algo como simple como para que la gente entienda así como, a ver, me siento desregulado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago Mm. con, a lo mejor sin la necesidad de, no sé, de no contar con un especialista, un psicólogo en el momento adecuado? Porque, por ejemplo, ya tenemos un evento o un episodio o varios de estos que están transcurriendo y hacemos el análisis con la salud pública, que tienes que esperar un par de semanas para ser atendido por un profesional. ¿Qué puedo hacer mientras me ve un profesional? Bueno, yo recomiendo distintas técnicas para las distintas edades, pero partamos por los niños más pequeños. En verdad, en educación se hace mucho el tema de la educación emocional y yo creo que para los padres es muy importante hacer en la casa el tema de conversar con sus hijos respecto a lo que sienten durante el día. ¿Ya? Eso ayuda un poco a estar mucho más conectado como con las sensaciones y emociones que sienten los niños. Y una de las cosas que los padres podrían hacer con ellos para que ellos aprendan a regular sus emociones es tener generar puntos de calma. Entonces, por ejemplo, los niños pueden jugar, hay juegos interactivos donde pueden hacer respiraciones y luego pausan y luego respiran a través del juego y de esa manera más lúdica van siendo más conscientes de las sensaciones de sus emociones. En el caso de, en el caso de los niños más grandes, adolescentes e incluso los adultos, ahí yo planteo la estrategia de ser más conscientes. ¿Y cómo soy más conscientes? A través de mis sentidos. Entonces, me doy cuenta, experimento que a lo mejor estoy triste o experimento que estoy muy contento y soy consciente de la sensación. Entonces, por ejemplo, eh, empiezo a sentir con el tacto, entonces me estoy conectando más con el presente y también con el olfato, con la vista, observo más en vez de mirar, observo y eso me va a permitir conectar con lo que estoy experimentando o con la experiencia que experimenté durante el día y me va a permitir volver como al momento ahora para poder bajar y mantener un poquito más de equilibrio o regulación. Ahora, otra cosa muy importante, como una de las técnicas de regulación emocional, hay otras técnicas que no son tan conocidas o conversadas, pero tienen que ver también con la técnica de distracción, ¿ya? Por ejemplo, no es evadir la emoción, pero si la emoción es demasiado intensa, yo puedo generar una actividad de distracción. Entonces, por ejemplo, yo estoy muy enojado, entonces, en ese momento, yo no voy a poder interactuar con otra persona sanamente. Entonces, yo genero un tiempo fuera que nosotros le llamamos en psicología y esa persona va a otro lugar para calmarse, tomar agua, conectarse un poco con la naturaleza, si no es así, poder tomarse un vaso de agua, respirar y luego volver una vez ya más calmado, cuando este objeto de distracción lo calmó,
ahí volver nuevamente a la situación quizás para estar más calmado de esa emoción. Ujú. Mira, sabes que en educación y sobre todo en los colegios AC se está instaurando esta educación emocional que tú hablabas. Creo que es un plus, creo que es importante también que los apoderados, la gente conozca que trabajamos con educación emocional y se trabaja a través de el monstruo de los colores, la receta del mago del paro, pienso y actúo. Entonces, desde esa línea, ¿se puede replicar también lo mismo en las casas? Sí, totalmente. Yo creo que todas las estrategias lúdicas que a lo mejor podemos establecer en el colegio, que nuestro, en este caso, educadores, nuestros profesores nos pueden aportar, es fundamental también hacerlo en la casa de manera lúdica. Como tú dices ahí, el monstruo de los colores es un cuento bastante lindo y fácil para los niños e incluso para los niños más grandes también para identificar bien las emociones y experimentarla a través de la asociación de colores. Entonces, esas técnicas que son simples y que son de acceso para los papás o para las personas, también las podemos emplear en casa. También es un muy buen aporte para la regulación emocional. Ujú. Fernanda, ¿cómo sé o cómo me doy cuenta que un adolescente está desregulado? Como desde la mirada como de padre, de apoderado, como de familia. ¿Cómo sé que mi adolescente o mi joven, que es como uno de los puntos importantes que hemos hablado acá, está desregulado emocionalmente? Bueno, hay ciertos indicadores o señales de alerta que nosotros podemos encontrar en nuestros adolescentes de que está pasando algo, ¿ya? En ese caso, me doy cuenta que puede tener una mala higiene del sueño, es decir, como problemas para dormir, pesadillas, puede tener malos hábitos en su alimentación, tiene que ver también con el vínculo con sus amigos, ya sus amistades, quizás antes se juntaba más con ellos, ahora está un poco más retraído, y también tiene que ver con su capacidad como de asombro o de entusiasmo. Por ejemplo, si veo que es un niño bastante alegre, un adolescente bastante alegre, y me doy cuenta que durante unas semanas no noto esa chispa, no noto ese entusiasmo por parte de él, entonces me voy a dar cuenta que su estado anímico es distinto. Por lo tanto, esas señales de alerta me van a dar cuenta de que está pasando algo. Y ahí yo recién puedo entrar a profundizar un poco si realmente él está desregulado emocionalmente. Hay otros comportamientos que se pudiesen dar que son más disruptivos, que eso puede darse en adolescentes, por ejemplo, que sean un poco más agresivos para responder, para interactuar con sus padres, que tiendan a tener, por ejemplo, comportamientos como de agresión, es decir, de agredirse a sí mismo, y eso ya es un nivel de regulación más alto, pero esas son señales de que efectivamente la persona no estaría, en este caso el adolescente, bien, estaría más desregulado en sus emociones, más bien de carácter negativo. Ujú. Fernanda, en esa misma línea y pensándolo como en los padres, eh, ¿cómo aprenden los niños cómo a regularse? ¿Cómo aprenden los niños a regularse? Bueno, la mente es poderosa, entonces la mente utiliza ciertos mecanismos para regularse también. Entonces desde pequeñitos vamos aprendiendo que a través de la imitación del adulto vamos aprendiendo, por ejemplo, a establecer límites, cuándo decir que no. También vamos aprendiendo a imitar ciertas acciones que son prosociales o sociales, que son de colaboración, tanto en la sala de clases como en casa. Entonces, los niños van aprendiendo a regularse a través de estas formas en que los adultos les vamos enseñando. Por eso los primeros años de vida son tan fundamentales para que los padres y nosotros como adultos podamos ir enseñando a los niños cómo poder estar más tranquilo cuando sucede una situación, estar más en calma cuando hay una preocupación, cómo saber ocuparse del problema que es para ellos y así van aprendiendo un poquito más a regularse. Ujú. Efectivamente es un tema muy interesante. Eh, Fernanda,
ya hablamos de las técnicas, hablamos de qué es lo que era, pero me cabe la duda un poco así como, ¿un adulto tiene la capacidad o puede haber perdido la capacidad de regularse? A lo mejor como, no sé, pienso como el exceso de estrés, el exceso de trabajo, ¿los lleva a perder un poco esta capacidad de regularse? Bueno, la regulación emocional es como una técnica, entonces es un aprendizaje que uno debiese ir adquiriendo. No es como llegar y decir, yo me regulo emocionalmente. Por lo tanto, por eso explicaba que los niños más pequeñitos lo van aprendiendo como en imitación con los adultos. Pero sí una persona adulta podría llegar a tener una menor capacidad de regularse cuando la situación de los factores externos, es decir, lo, a ver, los problemas cotidianos son demasiado, van en demasía. Entonces, estos problemas pueden generar una situación de estrés mucho mayor y pueden llevar a un colapso en la persona que puede desencadenar en una patología. Cuando la persona tiene una patología, me refiero a algún tipo de trastorno del ánimo, trastorno de su personalidad, puede llevar a que tenga una menor capacidad de regularse emocionalmente. Ujú. Entonces eso se puede dar. Los factores obviamente estresantes realmente repercuten importantemente en la desregulación emocional. Por eso ahí las técnicas van asociadas como a ser más consciente del presente, a regularnos un poco más, a utilizar el juego como estrategia de diversión, como para poder activar como estas emociones más placenteras en nosotros y tener obviamente más tiempo de ocio también. Ujú. Es importante eso también. Fernanda, para ir como terminando con el tema, yo sé que quedan muchas dudas aún. eh, ¿Qué consejo le daríamos a la gente como para que tenga eh, como una capacidad o una forma mejor como para enfrentarse a sus emociones? ¿Qué consejos les daríamos como para la vida diaria? ¿Qué consejo le daríamos para la vida diaria? Bueno, uno de los consejos que yo daría es como detenerse a pensar cómo me siento hoy. Entonces, el ser un poco más consciente de qué estoy sintiendo, porque a veces andamos en piloto automático, me va a ayudar a poder conocerme un poco más a mí mismo, porque a veces no logramos identificar cuáles son nuestras emociones, solamente a veces identificamos las más básicas, que son la alegría, la tristeza, ¿cierto? Entre otras el miedo, pero no discernimos de algunas que son más complejas. Entonces la idea es poder preguntarme en el día a día cómo me siento, detenerme a pensar, a sentir, a experimentar y de esa manera ir evaluando cómo va mi vida también. Porque si no evalúo cómo va mi vida, qué cosas me gustan, qué cosas son placenteras para mí, qué cosas disfruto, entonces no voy a ir conociéndome y no voy a ir proyectándome también hacia el futuro, porque la idea es como eh, mantenerme en este equilibrio, en esta vida a la que venimos para disfrutar. Ujú. Fernanda, quiero agradecerte el espacio, quiero agradecerte también la posibilidad de conversar de este tema y de habernos abierto como tus herramientas para poder compartirlas con la comunidad del colegio. Muchas gracias, Sebastián. Muy, muy agradecida por esta invitación. Gracias, Ari.